Los desbordamientos de los ríos de la cuenca son un fenómeno que se repite de manera periódica desde épocas antiguas. De ahí que los primeros asentamientos tuxtepecanos se ubicaron en las zonas altas a resguardo de las inundaciones anuales. Estos desplazamientos permitían aprovechar las tierras bajas en labores de cultivo con el abono natural que le proporcionaba el río. A finales de 1600, después de volver del destierro, que hizo desaparecer a la población durante 80 años por órdenes del virreinato, se asentó la comunidad en un sitio actual. Desde entonces, la posibilidad de un desbordamiento catastrófico ha permanecido latente. Las causas fundamentales de la inundación de 1944 se han identificado como el resultado de la precipitación pluvial provocada por el ciclón de aquel año. Sin embargo, otros factores también pueden señalarse como coadyuvantes, entre los que podemos mencionar 1. La ubicación de las comunidades en las tierras bajas susceptibles de inundaciones. 2. La deforestación de la montaña, que impide la retención del agua y provoca grandes cantidades de asolve, los cuales son arrastrados por las lluvias en su descenso hacia los grandes ríos. 3. La falta de dragado en el techo principal del río. 4. La obstrucción de la salida natural del río en la albufera de Alvarado y la desembocadura al mar del Papaloapan. Y 5. La construcción de terraplanes para proteger caminos y pueblos, que provocó la reducción del cauce del río en varios tramos de su curso líquido. Como resultado de los dramáticos acontecimientos de 1444, se creó, en 1947, por decreto presidencial, la Comisión del Papaloapan, o por sus siglas, CODELPA, para atender a toda esta amplia zona. Basada en los resultados del Tennessee Valley Project, se impusieron a la comisión los siguientes objetivos. 1. Estudiar, proyectar y construir las obras necesarias, tales como presas de regularización, rectificación de ríos, diques de encauce, canales de alivio y dragado de ríos, hasta evitar o reducir los efectos de los desbordamientos de los ríos de la cuenca. 2. Estudiar y construir las instalaciones necesarias para aumentar sustancialmente la generación de energía eléctrica, las superficies de tierras con riego y asegurar la navegación en los cauces de los ríos. 3. Integrar una red de vialidad mediante la construcción de caminos, puentes, ferrocarriles, puertos marítimos, fluviales y aéreos. 4. Saneamiento de la región, incluyendo obras de ingeniería, campañas médico-sanitarias, instalación de hospitales, centros de salud y desecación de pantanos. 5. Alfabetización y elevación del nivel cultural de la población, mediante la construcción de escuelas primarias superiores y técnicas, dotación de personal docente, campañas y misiones culturales. 6. Investigación y extensión agrícola, creando centros de investigación, granjas experimentales y campos de demostración. Y 7. Promoción agrícola e industrial, mediante orientación y certificados a los agricultores y futuros empresarios. Uno de los proyectos centrales en el control de las inundaciones ribereñas lo constituyó la construcción de la presa Miguel Alemán, para lo que se destacó un gran contingente al sitio del embalse, con importantes modificaciones que cambiaron en alto grado la vida de los municipios afectados. Todo el despliegue material y humano que significó la Comisión del Papaloapan, cuyas oficinas, finalmente, se construyeron en Ciudad Alemán y no en Tuxtepec como se pensaba, dieron a la región un impulso inusitado hacia una etapa de rápido desarrollo y abandono del marasmo en que se vivía. No solo en la ciudad de Tuxtepec y el municipio, sino todos los municipios englobados en la cuenca se transformaron en algún grado con el nuevo organismo. Los trabajos de la CODELPA, junto con el esfuerzo de tuxtepecanos progresistas, dieron a Tuxtepec una fisonomía distinta en pocos años. La estructura básica de la ciudad de hoy se definió en este periodo, adquiriendo un carácter urbano que subsiste a través del tiempo. Se realizaron entonces trabajos de alcantarillado, nivelación de calles, campañas sanitarias, como por ejemplo la construcción del hospital regional, caminos, campañas educativas, culturales, de experimentación agrícola y un sinnúmero de actividades más. Hacia 1948, a la par que se construía una panga para cruzar el río Tonto, llegaba por ferrocarril la planta de energía eléctrica ofrecida por el presidente Ávila Camacho. Tuxtepec ya no era una ciudad perdida junto a un caudaloso río. Vivía inmersa en una febrilidad agobiante de trabajo, en la edificación del futuro inmediato. Lógicamente, todos estos cambios no estuvieron exentos de problemas, algunos de los cuales subsisten hasta nuestros días, como lo es el reacomodo de los indígenas mazatecos y chinantecos desplazados de los sitios donde se construyeron los embalses.
En 1944, cuando se formó el Comité Pro Recuperación de Tuxtepec, se acuñó el lema de "La voluntad de vencer asegura la victoria". Es la hora. Y la hora había sonado. Tuxtepec era distinto, nuevo. Una vez más, como en aquella desaparición de 1600, los tuxtepecanos habían vuelto a rehacer las casas de sus padres. Pero al paso del tiempo, las obras de la Comisión del Papaloapan se rezagaron bastante. Sobre todo, aquellas que competían al control y prevención de las inundaciones del Bajo Papaloapan. Las inundaciones de 1968 y 1969 llevaron a diversas asociaciones locales, tanto de Tuxtepec como de otras ciudades cercanas, a formar, en 1970, el Comité Pro Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan, con sede en Tuxtepec. Durante los 2 años siguientes, se realizaron reuniones en distintas ciudades de la cuenca, y se insistió ante las autoridades federales para que la CODELPA continuara su programa de obras. La parte central de los trabajos inconclusos era la construcción de la presa Cerro de Oro, así como la segunda etapa del embalse total que reuniría los vasos de ambas presas. En nuestros días, los trabajos de la construcción en Cerro de Oro, ya concluidos e inaugurados en 1988 por el presidente de la República, llevan el nombre de Presa Miguel de la Madrid. La Comisión del Papaloapan fue liquidada en 1986 y cancelada definitivamente en abril de 1988. Contextualizada en su dimensión espacial e histórica, podemos afirmar que la inundación de Tuxtepec es un acontecimiento que no solo ha significado desarrollo material, sino que también abrió viejas heridas de abandono y desintegración que los tuxtepecanos han sentido por parte del gobierno del estado de Oaxaca. Aún es anecdótico entre los habitantes de Tuxtepec hablar de aquel momento cuando, ante la tardía respuesta del gobierno del estado, un sector de la población pedía la anexión al estado de Veracruz, hasta que una voz expresó: "Los tuxtepecanos preferimos tener una mala madre que una buena madrastra", y la discusión terminó. Pero en medio del tráfago de hechos positivos y altibajos sufridos como consecuencia de aquellos trágicos momentos, la experiencia y la integración ganada ha sido uno de los elementos que ha marcado la diferencia entre esta ciudad y el resto de las comunidades cuenqueñas. Aún en la expresión musical, un evento de esta naturaleza ha tenido repercusiones, ya que de aquel año en particular son 2 composiciones ofrecidas a Tuxtepec como ofrenda lírica en tan funestos momentos. La primera, cantada por varios años en las escuelas de Tuxtepec, es obra del compositor poblano Rodolfo Reyes González. La segunda, la canción identificada como el himno tuxtepecano, escrita para el compositor Ramón Gutiérrez Toraya, quien la compuso como una ofrenda de amor a su esposa, originaria de Tuxtepec, al ver la aflicción que pasaba por no tener noticias del terruño en aquellos angustiantes días. Así pues, la inundación de 1944 no solo es un hecho dramático y dantesco, es por muchas razones el punto de partida de la historia moderna de Tuxtepec. La historia local se puede dividir en 2 etapas, antes y después de 1944. Antes existía el Tuxtepec de ayer, la ciudad de calma y sueños bucólicos. La tragedia marcó el parteaguas que dividió una etapa de integración hacia adentro por otra, la del Tuxtepec moderno, plenamente integrado hacia la cuenca, hacia el estado de Oaxaca y hacia el país mismo. Por ello, se ha denominado el año de 1944 como el año cero, porque en ese año murieron las aspiraciones localistas de una generación, para dar lugar al nacimiento de una nueva visión de progreso y desarrollo que cada día adquieren nuevas expresiones. Sería necio atribuir estos cambios a condiciones fortuitas o al solo esfuerzo unificado de los tuxtepecanos, sin descontar la importancia que revista lo anterior, porque se caería entonces en el solésimo del desarrollo espontáneo, además de naufragar en utopismos. En la evolución de los últimos años han tenido mucho que ver organismos como la CODELPA y el gobierno del estado, las decisiones de políticos importantes a nivel estatal y nacional, además de los políticos locales, la constante labor de los grupos de poder y los empresarios regionales, así como otros organismos y asociaciones propios. A ello debe agregarse el acendrado cariño que por esta tierra, tantas veces bautizada por el Papaloapan, sienten los tuxtepecanos, cuyas acciones, en uno u otro sentido, han contribuido a enriquecerlo. No debe perderse de vista la ubicación privilegiada del municipio, ni la decisiva capacidad económica que representa el entorno agrícola, ganadero e industrial, tanto como la vinculación comercial al estado de Veracruz. La coincidencia con los planes estatales se ha sumado a esta era de cambios, así como un constante proceso de industrialización e incremento de la oferta educativa, y en conjunto, estos dos han dado como resultado un Tuxtepec dinámico y cambiante.
Evidentemente, no todo es consecuencia de aquel hecho, que hoy recordamos, pero es innegable que es el punto de partida del Tuxtepec que hoy tenemos. Para finalizar, recordemos las palabras escritas por Castillo Estrada. Tuxtepec resurgirá triunfante y vigoroso, con el esfuerzo unificado de sus hijos, y se levantará pujante y grande para satisfacción suprema de la patria. A lo largo de los años, cientos de ciudadanos, hombres y mujeres, que aportaron su futuro en esta tierra, después de la magnitud de los acontecimientos, quizá no tuvieron la oportunidad de vivir este resurgimiento, pero en su memoria, las nuevas generaciones tienen el compromiso de hacer de este lugar un sitio próspero y promisorio. Recordemos finalmente que el viejo Papaloapan sigue allí, ciñendo con su brazo fluvial a esta ciudad nuestra, el Papaloapan romántico, el de los pintores y los poetas, el río de las mariposas, el de aguas plácidas y cada vez menos cristalinas. Encierra en su apariencia apacible una fuerza destructora que no ha sido controlada del todo. Es claro que no pienso en una inundación como aquella, pero sí en que cada vez que volvamos la vista en sus aguas, recordemos que la tierra que pisamos ha sido regada infinitamente por este río, y que por tanto es tierra fértil, pródiga y lo más importante, es nuestra.